el caso de las estafas cometidas por el ingeniero comercial Rafael Garay, el Ministerio Público solicitó 6 años de cárcel al segundo tribunal oral en lo penal de Santiago. Algunas de las víctimas que se querellaron en contra de Garay pidieron una pena más alta. Los jueces determinaron una condena de 7 años de presidio efectivo, sobrepasando lo que pedía la Fiscalía. La decisión del tribunal de otorgar una pena mayor a la solicitada por el Ministerio Público da pie a la controversia, ya que podría ser causa de nulidad del juicio. Hola, ¿cómo están? Desde el Palacio de Tribunales les damos la bienvenida junto a Pablo a nuestro programa En Palabras Simples. Tal como adelantábamos en nuestro material introductorio, ese es el tema que ahondaremos hoy y justamente para eso nos acompaña Rodrigo Guerra, él es profesor de Derecho Penal de la Universidad de los Andes. Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Rodrigo, a mí me gustaría preguntarte en primer lugar, ¿un juez puede imponer una pena mayor a la que la Fiscalía o un querellante solicite? En realidad es una discusión compleja. Generalmente, si uno ve, por ejemplo, el plea bargaining en el sistema procesal penal, uno puede ver que hay algunas disposiciones, en particular en relación al procedimiento abreviado, que establecen que el juez nunca puede poner una pena que sea superior o desfavorable al imputado respecto de aquella que solicita el fiscal, el Ministerio Público. Ahora bien, respecto de lo que es el juicio oral y la posterior sentencia condenatoria, hay una disposición que alude a este problema, que es el artículo 341. ¿Pero qué nos dice el 341? No tiene una norma de las características ya enunciadas, es decir, que no pone un límite directo al tribunal respecto de la pena que solicita el fiscal en la acusación. Ahora bien, ¿qué nos dice el artículo 341? El artículo 341 nos indica que la sentencia condenatoria no puede exceder el contenido de la acusación. Es decir, que no se pueden condenar al imputado por hechos o circunstancias que no estén contempladas en esta. Ahora bien, el inciso segundo nos indica que, con independencia de ello, el tribunal puede dar una calificación jurídica distinta de la contenida en la acusación y también puede agregar circunstancias modificatorias de responsabilidad que sean agravantes. Sin embargo, debe advertir a los intervinientes durante el desarrollo de la audiencia. Y en el caso de no advertirlo y de exceder también en la calificación de la pena, ¿qué es lo que se puede hacer por parte de la persona acusada en este caso? Efectivamente, se podría interponer un recurso de nulidad porque habría una infracción a lo que dispone el artículo 341. Si uno ve la historia de la ley, la disposición también fue problemática porque lo que se pretende por el legislador es no afectar el derecho de defensa. En ese sentido, si es que no se diera lugar a la discusión de esta nueva calificación o de estas circunstancias modificatorias, sería problemático y podría afectar los derechos del imputado. Rodrigo, ¿y qué pasó puntualmente en el caso de Rafael Garay, que fue condenado por estafa reiterada por el segundo tribunal oral en lo penal de Santiago? Que la Fiscalía pedía 6 años para él y finalmente fue condenado a 7. ¿Qué es lo que sucedió puntualmente? Bueno, en el caso de Rafael Garay también se vuelve a presentar esta problemática. El Ministerio Público, como tú dices, efectivamente solicitó 6, los querellantes también, y finalmente el tribunal impone una pena de 7. Entonces la pregunta es si es que el tribunal tiene o no esas facultades, si es que puede disponer de forma libre, a través de la mayor o menor extensión del mal causado, y establecer una pena superior a la que solicita el Ministerio Público. Y ahí hay una discusión procesal interesante. Por ejemplo, si uno observa el modelo jurídico penal, procesal penal peruano, hay una vinculación estricta en la acusación a la pena que solicita el Ministerio Público. El juez no puede, al igual que en el procedimiento abreviado, poner una pena más desfavorable al imputado, por una parte. Y también hay una discusión procesal. Hay algunos que dicen que en esta instancia, en la sentencia condenatoria, no podría existir una vinculación entre un principio dispositivo propio del procedimiento civil y el procesal penal, porque, en definitiva, el objeto del juicio es un objeto público del cual no pueden disponer los intervinientes, y en ese sentido tendría plena libertad el tribunal. No obstante, hay otros dogmáticos o académicos que analizan el tema que no están de acuerdo con esta interpretación e indican que, con todo, el principio de disposición, hay ciertas manifestaciones que uno podría observar en el proceso penal e incluso serían constitutivos del principio ultima ratio. En definitiva, no podría establecerse una sanción más fuerte. Personalmente, si es que se adoptara la primera posición, que lo puede hacer el tribunal, debería el tribunal mismo, como lo señala esta parte de la doctrina, manifestar una hipótesis.
es decir, una respuesta tentativa a este problema y permitir a las partes cuestionar su ejercicio de determinación de pena. Ahora, ¿qué conlleva eso? Y esto aquí es una posición a título personal. ¿Qué conlleva esto? Yo creo que conlleva afectar, en definitiva, la garantía de un juez imparcial. Porque lamentablemente el tribunal debe pronunciarse en base a lo que establecen las partes, es decir, los intervinientes, en este caso el Ministerio Público y la defensa, y finalmente pronunciarse. De lo contrario, estaría afectando esta garantía que es fundamental para el imputado. ¿Y el juez puede recibir sanción en ese caso? Al ser imparcial, perdón, al ser imparcial, bien digo. En realidad lo que más podría haber en este caso, como hay una interpretación jurídica más que una sanción disciplinaria o alguna de esas características, es más bien una discusión jurídica de interpretación. Y nuevamente podría ser susceptible del recurso de nulidad y discutir en una segunda instancia si es que procede o no este razonamiento. Pero nuevamente, volviendo al caso en cuestión que ustedes me comentan, hay que ver que el tribunal ni siquiera va a conocer esa hipótesis en la audiencia de 343, en la audiencia de determinación de pena. Dicta un veredicto, condena y posteriormente establece que la pena es 7. Entonces, ¿cumple o no con los requisitos del 341? ¿Le permite a las partes discutir ese ejercicio de determinación de pena? Entonces, aunque consideremos que el principio dispositivo de materia procesal civil no opera en penal y solamente opera como una manifestación en el abreviado, es necesario manifestar esta hipótesis. Ahora, yo creo que la hipótesis realmente es una tesis, por lo cual se afectaría, desde mi perspectiva, el derecho del imputado. Por lo cual no podría establecer el tribunal una pena de 7 días. Ahora o sea, de 7 años. Ahora la parte querellante en sí, habían un par de querellantes, porque hay varios, ¿no? Son varias personas las afectadas. Creo que había un par de querellantes que sí solicitaban una pena extremadamente superior y mayor a la que pedía el Ministerio Público. ¿Será a raíz de eso que el tribunal determina en definitiva hacer como una media y decir ya doy 7? Y lo otro, ¿está bien o mal eso? Más allá de calificarlo, a lo mejor salgámonos del caso Garay, como para no, porque es algo que todavía no está todavía ejecutoriado ni terminado, pero está bien que un tribunal determine una pena superior a la que pide el Ministerio Público y también puede basarse en lo que solicita también otra parte, como son querellantes particulares. Sí. El querellante, como bien dices, es un interviniente más en el proceso y tiene también derecho a ser oído. Pero nuevamente el fundamento por el cual el tribunal determina esto es por una disposición específica del Código Penal que alude a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito. Y en base a este ejercicio, por el daño que causa, es que determina que la pena debe ser 7. A su vez también hay otro fundamento que no podemos olvidar, que es la distinción entre un concurso material o ideal. En este caso se observó un concurso material porque hay una reiteración de hechos que son independientes, jurídicamente y fácticamente independientes. Y en base a eso uno podría sumar todas las penas de esa estafa, pero esto sería el sistema más primitivo que se observa en nuestro artículo 74. Y es por eso que concurre otra norma complementaria que observamos en el artículo 351 del Código Procesal Penal, que permite aumentar en 1 o inclusive 2 grados la pena. Claro. Y dependiendo del tipo de delito. Así es. Y en este caso es un delito de estafa que tiene una pena de presidio menor en su grado máximo, que es de 3 años y un día a 5. Si aumentamos en un grado, el rango sería de 5 años y un día a 10. Y el fiscal solicitó 6 y en este caso el tribunal 7. Pero el fundamento, la raíz, en definitiva, no es la pretensión punitiva del Ministerio Público, sino que más bien esta mayor o menor extensión que se causa. Y eso ya ahí tenemos dos posiciones. Una posición básicamente de entender que el sistema opera como una forma de control criminal, donde la sociedad en definitiva ve un reflejo de este control frente a acciones de estas características, o puede operar desde otro sistema ideológico, que es el debido proceso, e interpretar de forma rígida lo que ya enunciamos, es decir, que debe ceñirse a los términos de la pretensión punitiva que establece el Ministerio Público en la acusación. Rodrigo, ¿y este procedimiento en el derecho comparado cómo es? Tú bien lo decías anteriormente en Perú, por ejemplo, si pudiésemos ver otros ejemplos acá en América Latina. En realidad es difícil observar uno tan latente como la práctica peruana, pero me parece que es la más adecuada. Obviamente ellos toman su sistema, tiene relación al de nosotros, es un sistema acusatorio, a diferencia, por ejemplo, del de España, es acusatorio, pero es más bien mixto. Y por otro lado, uno podría ver que tiene más que nada el fundamento, la raíz donde está construido es en relación también al sistema italiano. Pero me parece que
una manifestación más clara de esta vinculación directa no se puede observar en otro sistema y me parece que deberíamos tratar de adoptar ese tipo de política a la hora de resolver. Ahora, ¿eso significa que afecta a la jurisdicción del tribunal, es decir, la competencia para resolver? ¿Eso implica también que se vuelve inoficiosa toda intervención del tribunal? No, porque de acuerdo a la mayor o menor extensión del mal causado, uno puede observar el artículo 69 y si el rango que solicitó fue 6 dentro del intervalo, también podría ser inferior y el tribunal podría explicar por qué en este caso hay una menor extensión del mal causado y no se condice con la pretensión punitiva del Ministerio Público. Bueno, Rodrigo, una discusión que imagino que da para mucho más y que va a seguir dándose durante estos próximos días, ¿no? Porque está muy reciente esta lectura de sentencia y porque todavía quedan procesos en adelante, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo en nuestro programa el día de hoy. Te agradecemos habernos acompañado durante este programa en Palabras Simples. Rodrigo Guerra, profesor de la Universidad de los Andes, profesor de Derecho Penal. Daniela Forero les tiene una importante invitación que hacer. Así es, como siempre, los dejo totalmente invitados que nos sintonicen, vean nuestros programas y las notas que hacemos para ustedes en www.poderjudicialtv.cl. Nos vemos y muchas gracias por sintonizar.